felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. Bre, viva Nicaragua, jodido. Vamos ganando. Vamos ganando en esta lucha por la Nicaragua que todos queremos. Para tener justicia, libertad, democracia, un verdadero Estado de Derecho que trabaje igual para todos los nicaragüenses, para que haya democracia, para que podamos elegir a la autoridad que nosotros creemos que debe de ser la que esté dirigiendo este país. Vamos avanzando, vamos avanzando. Y vamos avanzando porque mientras nosotros, esta revolución se va reforzando cada día más, el presidente Ortega se va aislando cada día más. Y voy a dar dos muestras de esto. El día de ayer, y aprovecho para felicitar a Juan Sebastián Chamorro como el coordinador, como el que está haciendo el coordinador de la unidad azul y blanco, que está oyendo el clamor y el reclamo y el llamado que están haciendo varios sectores del país alrededor de que había que darle más balance a la unidad azul y blanco, más balance ideológico. Y que era importante, ayer nosotros lo dijimos en el programa, que era importante que se invirtieran los partidos políticos que realmente están haciendo y han trabajado en la oposición contra la dictadura del presidente Ortega, que inclusive han sido víctimas de la dictadura del presidente Ortega. Y damos como ejemplo Ciudadanos por la Libertad. Pues tengo la buena noticia, compartir con ustedes, que ya debe ser pública, que ayer se reunió Juan Sebastián con Kitty Monterrey, le extendió la invitación para ser parte de la unidad azul y blanco, y Kitty Monterrey y Ciudadanos por la Libertad aceptaron. Así que ya dentro de poco se va a oficializar, pero ya Ciudadanos por la Libertad es parte de la unidad azul y blanco. Y eso es importante para darle un balance a la cara y a las figuras que están saliendo en nombre y hablando en nombre de la unidad y blanco, azul y blanco, para que se vea un balance ideológico. Aunque esta lucha no es ideológica contra la dictadura del presidente Ortega, porque aquí no es cuestiones de derecha, izquierda, liberales o sandinistas, sino esta es una lucha entre los que queremos la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho y aquellos que quieren seguir manteniendo una dictadura. Es importante que se haya ese balance, porque de esto nos necesitamos todos, de izquierda, de derecho, de centro, católico y evangélico. Y todavía hay otros movimientos más que han demostrado a través de su trayectoria que han sido oposición fuerte, que han defendido el Estado de Derecho, la institucionalidad, que no están siendo, todavía no han sido invitados a participar en la unidad azul y blanco, que estoy seguro, por el compromiso que veo que tiene toda la dirigencia del azul y blanco, y con lo cual está siendo canalizada a través de las gestiones de Juan Sebastián Chamorro, que se va a lograr para tener esa verdadera gran unidad. Es importante ese balance, así que felicitamos. Pero mientras la unidad azul y blanco se refuerza y suma, el gobierno cada día está más solo. Y ya, por más chantaje, por más obligación que quieran hacer los empleados públicos, ya ni los empleados públicos quieren asistir a la marcha. Están cansados. No sé si puedo decir que ya no simpatizan con el presidente Ortega.
Pero ya está Nosotros cansado. tenemos que esperarlos y tenemos que Mira, aguantar vamos a aquí, enseñarle video esperar hasta que toda esta gente pase de gente que tomó para durante poder la seguir marcha. transitando. Miren la cantidad de personas Esta es la que tal supuestamente marcha, donde dicen ellos, pues, que son las realmente multitudes son de personas. los que están en la marcha. No son tan multitudes como Ahí ellos esporádicamente, miren, sin ganas de caminar, dicen, tan grandes como ellos dicen. todo es ganado. Ahí no hay espíritu. Ahora, si ponen las imágenes Lo que le decía antes. de la Canal 4 y los canales oficialistas, la rellenan con imágenes viejas, haciendo creer que la tarima está, que todo eso está full. Y este es video de los mismos simpatizantes del Frente Sandinista, que nos lo están mandando para que veamos la realidad de lo que está pasando a ellos. A esa hora el Canal 4 estaba mandando imágenes de que eso estaba para reventar. Pero esa es la verdadera realidad de lo que está pasando. Y pasame el video, poneme el video, el otro video, donde desde la tarima, nos mandan un video desde la tarima, a la hora que ya estaban hablando los funcionarios públicos. El compañero César, la Ahí compañera está, María esa es la realidad. Miren ahora. Ya está oscureciendo, ya está entrada la tarde. Y la gente, esa es la gente que está ahí. La misma gente de usted, presidente Ortega, ya está agotada. Ya no aguanta. Ya está cansada. Y por más que los amenacen de que los van a correr, de que van a perder su empleo, ya no quieren llegar. Todavía hay una más, otro video más adelante. De alguien que estaba en la tarima. Y nos lo mandó, ese ya lo vimos. De la tarima. Pero en fin. Gracias. Está bien, gracias. Esa es la realidad, presidente Ortega. Por eso al día de ayer le hice un llamado que usted le puede poner fin a esto. Usted es la persona que le puede poner fin a esto. Porque nosotros vamos ganando y sabemos que vamos ganando. Y sabemos que los tenemos locos, porque no nos puede acabar. No nos va a echar preso a los 6 millones de personas, ni nos va a mandar a matar a todos. Y como dijo ayer Arturo Cruz, ya el portaaviones ya arrancó. Ya el portaaviones con las sanciones duras contra su gobierno ya salieron. Y el único que la puede evitar que se aplique es usted. Pero nosotros, que todos los que estamos luchando por una nueva Nicaragua, pero no queremos ver una Nicaragua destruida. Y por eso es que le hacemos el llamado. Porque podemos estar de brazos cruzados y la crisis económica va a seguir profundizándose. Ya hay 350,000 empleos que se han perdido. Trabajadores que antes tenía, gente que antes tenía trabajo que ya no los tiene. Y probablemente esto va a seguir aumentando. Si usted no acepta el llamado que le estamos haciendo a sentarse a convocar unas elecciones anticipadas. ¿Cuál es? 500,000 de nicaragüenses para el primer trimestre del año que viene si usted no hace nada. Ya entramos, por más que ya haya ordenado que el Banco Central no publique cifras, ya entramos a una recesión oficialmente. Y es peor porque ahora entra la especulación de cuánta plata realmente había salido, pero después del último informe
¿cuánto eran? 1.100, 1.200 millones de dólares lo que se habían ido del país. Con ocultar la verdad no significa que no existe la verdad. Entonces por eso vuelvo e insisto, le hago un llamado, que ya no haya más derramamientos de sangre, que ya no haya más violencia, que ya no haya más opresión. No siga destruyendo el Estado de Derecho de este país. No siga destruyendo la institucionalidad de este país. Toda esa payasada que están haciendo en el sistema judicial es ridículo. Está poniendo en vergüenza al Poder Judicial, si es que la tienen. Ya, usted puede parar. Estoy seguro que como para nadie es grato, y tampoco para ustedes, no poder salir a la calle libremente, tener miedo de salir. Usted tiene hijos, 11 hijos, 35 nietos. No debe ser para gratos para ellos vivir en esta Nicaragua. Y todo se soluciona fácilmente. Llame a unas elecciones con todas las condiciones habidas y por haber, con los cambios en el poder electoral, con las garantías nacionales e internacionales. Y siéntese a dialogar con las personas que tiene que dialogar para que esto sea una realidad. Ahí está la conferencia episcopal lista esperando. Pero si la conferencia episcopal no le basta y usted quiere que esté el SICA con el señor Cerezo, que venga el señor Cerezo y el SICA y que complemente a la conferencia episcopal. Y ya que se empiece a trabajar solo con eso, le daría cierta estabilidad al país, le daría la estabilidad al país para empezar a detener el daño inmenso que se le está haciendo a Nicaragua, la destrucción que se está llevando a Nicaragua. Entonces, su mano está. Igual que le hago un llamado a la conferencia episcopal de que qué se han hecho. No puede quedarse ustedes nada más decir, le mandamos una carta al presidente y estamos esperando la respuesta del presidente. No, señores, su compromiso no termina ahí. Ustedes se comprometieron a esto cuando aceptaron ser parte del diálogo y ser mediadores del diálogo. El compromiso no era solo de ser mensajeros. El compromiso es ser actores. Y con el liderazgo y el cariño y el respeto y la admiración que se han ganado de todo el pueblo de Nicaragua. Porque ustedes han salvado miles de vidas en este país. No pueden de la noche a la mañana quedarse de brazos cruzados mientras la opresión continúa, mientras los derramamientos de sangre continúan, mientras los presos políticos siguen aumentando, mientras la misma iglesia sigue siendo atacada. Con todo el respeto y el cariño que le tengo, Cardenal Brenes, a Monseñor Álvarez, a Monseñor Báez, a todos, Monseñor Mata, Monseñor Solórzano, no puede quedarse de brazos cruzados. No puede ser callarse la solución a resolver el problema. No puede jugar el papel del avestruz, de meter la cabeza bajo la tierra creyendo que los problemas se van a resolver solos. Así se van a resolver, porque no se van a resolver así. Que no es fácil, claro que no es fácil el trabajo y el reto que ustedes tienen liderando. Pero ustedes, como nuestra guía espiritual y como nuestra persona de más confianza, que son todos ustedes, tampoco se pueden quedar en su casa de brazos cruzados. El nuncio, que vino muy activo y participaba positivamente, llamando a la cordura, llamando a la paz, llamando a que no haya derramamiento de sangre, llamando al diálogo, de repente tampoco ya no se habla. Igual que aprovecho también para hacerle un llamado al gobierno de Panamá. ¿Cómo es posible que
El río revuelto, ganancias pescadores, ustedes se suman a dañar al pueblo de Nicaragua, al ponerle traba a la exportación de carne de este país. Están dañando a un pueblo que necesita la ayuda y la solidaridad de todo el mundo. Y ustedes vienen a ponerle traba a la exportación de carne, que va a perjudicar a quién, a los ganaderos, al sector de campo, al sector rural. Entonces el embajador de Panamá, que sé que ve este programa, mándele un llamado al gobierno de Panamá en nombre del pueblo de Nicaragua, que no se aprovechen en este río revuelto para perjudicar más a un pueblo que más bien necesita la solidaridad que está teniendo la comunidad internacional. Así como el gobierno de Costa Rica, que le ha dado la mano a todos los nicaragüenses. Entonces, en vez de seguir el buen ejemplo, Panamá más bien quiere molestar más al pueblo de Nicaragua, causarle más daño. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. No te quedes sin ver los mejores estrenos. Disfrútalos en la más alta definición con Movistar TV HD. La mejor televisión digital con la mejor programación y cobertura en toda Nicaragua. Actívalo desde $16.99 al mes y disfruta las mejores series y películas de HBO Max HD y Fox Premium HD por solo $7.99 al mes. Movistar, elegí todo. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Quiero agradecer a la gente de la revista Envío, que me mandaron su última edición, la revista mensual de la UCA. Una revista que les recomiendo. Tiene tremendos artículos, muy profesionales, muy sujetos a la realidad. Así que agradecemos a la gente de Envío de la UCA. Por otro lado, quiero pedir el apoyo de ustedes. Necesitamos una silla de ruedas para una persona que tiene problemas, necesita urgentemente una silla de ruedas, tiene una fractura compresiva de la evolución crónica del cuerpo,
fractura no compresiva de evolución crónica, etcétera. Alguien que ha ayudado mucho en esta revolución cívica y pacífica que todos estamos teniendo, pues ahora necesita de la solidaridad. Agradecemos la vez pasada que cuando la necesitamos vino y le resolvimos el problema a una familia. Ahora hay otra familia que necesita una silla de ruedas. Cualquier cosa nos puede llamar aquí al canal, o si la quiere venir a dejar, la puede venir a dejar si la tiene, para prestárnosla y apoyárnosla aquí al canal, en la entrada, en la recepción de 100% Noticias. Don Bosco, bienvenido al programa, amigo. Gusto saludarlo. Igualmente, Jaime. Tú sabes que yo siempre vengo con gusto a tu programa a pesar del enorme sacrificio. Que levantarse temprano. Sí, así que espero que mi camino hacia el paraíso, ¿verdad? Si existe, se haya Se tome en cuenta ese sacrificio. Exactamente, sí, eso espero yo y esa es mi invocación cada vez que me toca levantarme a esta hora. Solo ponerte a pensar en todos los presos políticos que no duermen, algunos que no comen, otros que están siendo torturados, y que esta contribución que vos estás haciendo, ¿verdad?, comparado a lo que ellos, para ayudar a que pronto los saquemos a ellos, vale la pena. Así es, Jaime, y eso me trae a mente a mí el tratado que escribió César Beccaria, un penalista italiano, que el título del libro es Sobre los delitos y las penas. Casualmente trataba en esa época, en el siglo XVIII, sobre el imperativo de humanizar las condiciones carcelarias, y ya hemos pasado más de 200 años, estamos en el siglo XXI, y es inaudito e inaceptable que ningún ser humano, bajo cualquier criterio, su condición carcelaria casualmente no cumpla las condiciones mínimas de respeto humano, de condiciones adecuadas, mientras estén encarcelados o estén encarcelados. Y casualmente por ese mismo motivo existen las convenciones internacionales a las cuales están obligados los estados que las han suscrito, que habla expresamente del trato humanitario y respeto a la dignidad de los prisioneros. La última de esas convenciones fue la de 2007, que fue suscrita en Santiago de Chile, y la cual el Estado de Nicaragua es uno de los signatarios. A todos los familiares de los presos políticos, que no los hemos olvidado ni los vamos a olvidar y sigue siendo la prioridad de todos los que todavía estamos afuera, tarde o temprano van a salir. Toda esa payasada de que le están recetando 80 años, 20, 30 años, 40 años, 50 años, eso en cuanto haya un nuevo gobierno, y va a haber un nuevo gobierno, de eso que no le quepa la menor duda, puede, como dice Edgar Tijerino, le puede poner sello, ¿verdad? Todo esto se va a resolver. Mientras tanto, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra admiración para Medardo, para Fajardo, para Irlanda, para el señor, para Leonardo Rafael Sequeira, para el muchacho Silva, Carlos Silva, ya no digamos a Edwin Carcacho y a todos los que están presos, a Hansel, a Rodrigo, que eso le dieron 28 años de cárcel a jóvenes que jodidos, brillantes, que por más que quieran no van a poder doblegarlos, y la cárcel no va a ser algo que los vaya a detener. Don Bosco, tuve esta oportunidad de platicar logré entrevistar a don Francisco Aguirre, regresado de Washington. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Arturo Cruz. Más o menos nos explicaron el contenido de la ley que se va a aprobar. Todo está claro que se va a aprobar dentro de poco. Que ya la pregunta es cuándo, no si se va a aprobar, pero que va a ser aprobada y firmada por el presidente Trump antes de que termine este año, probablemente antes de que termine este mes. ¿Qué podría hacer? Porque la pregunta es, ayer no sé, tal vez parece mentira, en la misa
estuve el lunes de la doña Carmen Zamora, Carmen Llanes de Zamora, al oír la lectura, como que se me vino algo encima y era que hay que trabajar y hay que hacer un enorme esfuerzo, como que la prioridad mía debía ser un enorme esfuerzo para tratar de ver cómo hacemos para restablecer el diálogo. Ya sabemos que vamos ganando esta lucha, que la vamos a ganar, eso es irremediable, pero no debemos de evitar de que se destruya Nicaragua en el camino. ¿De qué nos sirve ganar esta lucha si Nicaragua está totalmente destruida y volverla a reconstruir nos va a tomar otros 20 años? Hay que tratar de evitar que se siga destruyendo. No sé si me entiendo, si me voy a entender lo que se me vino en la cabeza en la misa de doña Carmen. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para que el presidente Ortega entienda? Por ayer vimos a Arturo Cruz, su ex embajador en Washington, mandó a decir, está derrotado. Volvió a reafirmar que vamos ganando y que fue más categórico, está derrotado el presidente Ortega, lo único es cuándo va a aceptar que está derrotado. Pues todas estas ofensivas de represalia, de opresión, son victorias pírricas que a la hora de la piedra-poma, como dice Chendo Mayorga, todo eso en 50 centavos y no comprar un periódico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugerir? Con toda la experiencia que vos tenés y que ya fuiste parte de una guerra, pues vos fuiste parte de una guerra que se logró, que al fin y al cabo encontrar la solución y la paz, hombre. Mira, Jaime, yo creo que, como tú dices, Francisco Aguirre y Arturo Cruz hicieron un análisis exhaustivo de lo que es la legislación que está planteada en este momento en el Senado y que se va a probablemente aprobar en el curso de este año. Yo quisiera hacer dos puntualizaciones que creo que son necesarias a la luz también de una información que aparece publicada en uno de los periódicos nacionales en este momento. Y quiero subrayar lo siguiente, aquí tengo el texto traducido integralmente de la propuesta de ley del senador Menéndez que dice, apoyar una solución negociada para la crisis de Nicaragua, que incluye el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos y el cese de la violencia. Y eso es muy importante. Es decir, ese es el punto de partida. Después dice sanciones dirigidas contra funcionarios del gobierno nicaragüense, responsables de violaciones de derechos humanos, corrupción o socavamiento de procesos democráticos. Después habla de las restricciones a los préstamos en los organismos internacionales, como ya sabemos que son específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han sido claves para financiar los proyectos de inversión pública aquí en Nicaragua y que esa fuente de financiamiento desaparecería. Y hay un aspecto muy relevante que dice una excepción anual que levantaría el requisito de imponer sanciones si el Departamento de Estado logra certificar que el gobierno de Ortega está tomando medidas para celebrar elecciones democráticas, mejorar las condiciones de los derechos humanos, combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho. Aquí hay dos aspectos que para mí son dos ejes que debemos de tomar en consideración. Por una parte, no menciona de forma taxativa ni excluye taxativamente a ningún individuo o miembro del gobierno del presidente Ortega. En esta información que resulta hoy en este periódico nacional, dice que esta legislación incluye potencialmente a los miembros de la familia Ortega. Yo creo que desde ese punto de vista, esa interpretación que está dando ese experto ahí en Washington,
va más allá de lo que es en este momento el espíritu de la ley. Porque tenemos una escala de actores, una escala de responsabilidades a los cuales son potencialmente objeto de esas sanciones. Y en mi opinión, y yo lo he manifestado algunas veces, creo que no sería una medida política, llamémosle inteligente o dúctil, en este contexto en que nos encontramos actualmente. Está hablando del artículo que sale en la prensa, que supuestamente entrevistan a Douglas Farage. Sí, Douglas Farage, lo conozco perfectamente. Claro, que dice que, sí, por lo menos el titular dice, sanciones incluyen a la familia Ortega. Tanto Arturo como Francisco Aguirre, no, con nombre y apellido no viene. No lo incluye, pues tampoco lo excluye. Por eso te dije, taxativamente no se incluye, ni se excluye ninguna persona en particular. Y después hago una aclaración en ese sentido, que hay, digamos, una escala de responsabilidades dentro de aquellas personas que han sido identificadas como responsables de violaciones de derechos humanos y o actos de corrupción en esta legislación. Por lo tanto, yo creo que sería, por una parte, adelantarnos a lo que es, digamos, las disposiciones concretas de la ley que van más allá de la intención de la ley. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido y por eso hago este señalamiento, porque yo creo, estoy convencido que tal como está concebida la ley y en el contexto de la problemática aquí en Nicaragua, no están dentro de esta ley los hijos de la familia del presidente Ortega, incluida en este momento en esas disposiciones. ¿Qué va a ocurrir en el futuro y en el tiempo? Ese es otro aspecto que se podría discutir bajo otro contexto. Pero en este momento, en el contexto actual, por lo que he escuchado, lo que son las disposiciones, lo que ve el espíritu dentro de esta ley, no están incluidos los familiares. Tampoco lo excluyen. Tampoco exactamente, por eso no hay ni una disposición taxativa de inclusión ni de exclusión. Y por ese motivo he subrayado que hay una escala de responsabilidades. No todos los actores políticos y los actores del gobierno tienen y ejercen el mismo grado de responsabilidad. En este momento, ¿qué es lo que está? Y si vemos el resto del cuerpo de la ley, es bien importante porque menciona dos consideraciones que son bien relevantes. Por una parte, la disposición a un diálogo. Y aquí está reflejado específicamente. Y segundo, la salvedad y la facultad que le otorga el secretario de Estado de que sí certifica que hay estos avances en este proceso de negociaciones, no se apliquen las sanciones. Ahora, esto vinculémonos a la pregunta que tú estás haciendo. ¿Qué se puede hacer en una circunstancia para tratar de inducir a que el presidente Ortega y su gobierno regresen a la mesa de negociaciones? Ahora, yo me hago la pregunta, si a ti vienen unas sanciones cuyo endurecimiento no te deja un espacio político ni diplomático para poder negociar, es muy improbable que puedas poner en marcha nuevamente ese proceso cuando ya estás arrinconado, es decir, no tenés más alternativa que resistir a ultranza. Por ese motivo, yo creo que es bien interesante en la parte introductiva que tú estabas haciendo, cuáles podrían ser los mecanismos que podrían inducir al presidente a regresar a la mesa de negociaciones. Por una parte, Jaime, yo creo que debemos de ver un poco la génesis de cómo se ha conducido este proceso. Y indiscutiblemente yo creo que desde el punto de vista emocional fue muy importante la reacción, el discurso que pronunció este estudiante el primer día del diálogo, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la efectividad para conducir ese proceso de negociaciones,
tuvo el resultado paradojal, es decir, resultado negativo, porque en ese momento lo que se buscaba ahí no era una negociación, sino una rendición de parte del gobierno. Y estaba leyendo un poco... Y empezó a dominar la emoción. Totalmente. Más Perdimos, que la práctica, pues. Sí, perdimos la racionalidad del discurso, perdimos la racionalidad del proceso. Y estaba leyendo, estudiando, mejor dicho, unos manuales de los procesos de negociaciones, en que ellos diferencian las categorías de las negociaciones. Una dice una negociación en que una de las partes quiere el todo, otra negociación que quiere tomar una componente que es los intereses de la contraparte, que es la esencia, creo yo, del proceso de negociación, y otros que quieren, dicen, la rendición total de la parte, y los factores psicológicos, cómo influyen en el desarrollo de ese proceso de negociaciones. Y uno de los elementos que me llamó la atención es, dice, el aspecto psicológico emocional, que eso es fundamental. ¿Para qué? Para que haya un elemento de coincidencia básica entre las partes que te permita, a pesar de que tenés posiciones antagónicas, desarrollar un proceso de diálogo, es decir, para sentar las bases de la negociación. Y citan, y fíjate qué interesante esto, citan a tres grandes personalidades como entre los mayores o mejores negociadores de la historia. ¿Y quién crees tú que encabeza, uno de los tres que encabeza esa lista? Nelson Mandela. Nelson Mandela, quien estuvo 27 años encarcelado por el gobierno del apartheid en Sudáfrica, y fue capaz de sentarse después de 27 años de negociaciones, cuando sabía que tenía el respaldo de la mayoría del país, cuando sabía que tenía el respaldo de la comunidad internacional. No obstante eso, demostró una empatía hacia su adversario, que era el gobierno de Willem de Klerk en Sudáfrica, y al mismo tiempo demostró una empatía y dio una expresión bien clara, que entendía la problemática y la necesidad de tomar en consideración los intereses de ese gobierno, que era minoritario, que estaba en una posición internacional totalmente débil, tanto internamente como internacionalmente, pero que era fundamental para poder llegar a una solución del problema en Sudáfrica. Después mencionan otros actores, por ejemplo, como fue Theodore Roosevelt a principios del siglo XX y Henry Kissinger. Son los tres ejemplos que te puedo citar, que sentaron paradigmas de cómo sentarte a una mesa de negociación cuando tenés dos intereses diferentes, fundamentalmente opuestos, pero que al mismo tiempo se necesita una combinación de factores. Primero, el realismo que demostró Mandela, por una parte. Por otra parte, Mandela, el apego a sus principios, número 3. Y tercero, los aspectos psicológicos. Ahora, hagámonos la pregunta. En el caso nuestro, ¿hemos ejercido esos elementos o no? Yo creo que haciendo el balance de las cosas, creo que en el proceso nuestro no miro que vamos a alcanzar resultados, si queremos lógicos, realísticos, y que den una solución que lleve a la estabilidad y al cambio en este país si no tomamos en consideración esos factores. Ahora, resultados hemos obtenido. Por algo vamos ganando. ¿Verdad? O sea, hace 5 meses, 6 meses, el gobierno del presidente Ortega era intocable. Hace 6 meses la gente tenía miedo de salir a la calle. Hace 6 meses Ortega hacía y se hacía en este país como se le daba la regalada gana, y la comunidad internacional ni cuenta se daba de lo que estaba pasando aquí en Nicaragua. Ahora es todo lo contrario. Tenemos un pueblo rebelde, que se mantiene rebelde, que a pesar de toda la opresión no ha caído en la trampa de convertir esto en una guerra civil, ¿verdad? Ellos tienen las armas, nosotros somos las víctimas.
la comunidad internacional tiene ojo a Nicaragua, tiene los ojos puestos en Nicaragua. Los Estados Unidos, que es la potencia número 1 del mundo, por algo la es, tienen los ojos puestos en Nicaragua, no solo el Departamento de Estado, tener al Congreso, tener al Senado, tener al Departamento de Estado, tener el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tener la Unión Europea, tener la OEA, tener las Naciones Unidas. O sea, aquí tener la Comisión Interamericana, la Internacional de Derechos Humanos, con todas las pruebas habidas y por haber de todas las barbaridades que se han hecho en este país. Ahora, el punto es, o sea, yo sé que vamos ganando. El pueblo sabe que va ganando. Pregunta es, ¿y podemos seguir en esta lucha a largo plazo? Y tarde o temprano el presidente Ortega va a tener que rendirse, pongámoslo. Pero el problema es que entre más tiempo pase, para que esto suceda, más se destruye Nicaragua. Y ahorita hay 350,000, cuando lleguemos a medio millón de empleos que se han perdido. Ahorita, ¿cuánto hay? El 60, 70% de los hoteles turísticos han tenido que cerrar. Entonces, más nos va a tardar recuperar, rescatar y reconstruir este país. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que el presidente Ortega entienda lo que está haciendo? Y cualquier, supongamos, malentendido que tiene. Porque dice alguna gente que él cree que esta es una insurrección sandinista, de la disidencia sandinista contra él, porque ve las principales figuras de la disidencia sandinista jugando cierto rol predominante en esta lucha. Pero esta no es una guerra entre sandinistas, ni una guerra ideológica. Esta es entre los que queremos libertad y los que no quieren libertad. O no quieren la libertad para todos, pues. Entonces mi pregunta es, ¿qué paso podríamos hacer? Bueno, Jaime, fíjate que yo miro, la descripción que tú haces es correcta y es muy similar a lo que ocurrió, creo, en ese relato histórico que te hice anteriormente. El gobierno de Sudáfrica estaba totalmente aislado internacionalmente, la mayoría de la población estaba en contra de ese gobierno, pero tenía capacidad de resistir. Y casualmente ahí se necesita una visión de estadista y una responsabilidad, no solamente decir que vamos ganando o no, porque eso no es suficiente para llevar a cabo un proceso de cambio. En muchos aspectos yo miro aquí lo siguiente, Jaime, aquí hay una relación asimétrica en términos de la relación de fuerza. En términos de la relación de poder, indiscutiblemente la iniciativa la tiene la oposición en Nicaragua, pero el control de la fuerza la tiene el gobierno de Nicaragua. Y esto me trae un poco en mente lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que los dos grandes ejércitos que se enfrentaban, el alemán y los aliados, que eran los franceses y los ingleses, no podían superar sus líneas. Es decir, estaban atrincherados y hubiera llegado este conflicto a continuar por muchos años. Hubo un factor que fue de aceleración que produjo este cambio, que fue la entrada de los Estados Unidos en esa guerra, que cambió completamente la correlación de fuerza y terminó con la capacidad de resistencia del gobierno alemán. Ahora, hagamos una analogía. ¿Cuál es el factor que puede desencadenar este cambio, este proceso cualitativo que tú estás señalando o preguntando? Mira, aquí se ha discutido públicamente de que el presidente y el gobierno de Nicaragua le tienen confianza al sistema de integración centroamericano. Al señor Cerezo. Al expresidente Cerezo, que coincidió en la presidencia con el presidente Ortega cuando se firmaron los acuerdos de Esquipula, por una parte. Por otra parte, hemos visto también que el presidente ha expresado algunas dudas que él tiene sobre la conferencia episcopal, pero que urbi et orbi, es decir, universalmente goza de la confianza tanto de la mayoría aquí del país como de la comunidad internacional. Yo creo que en este momento, si hemos visto que una estrategia no nos ha dado resultado, es el momento de hacer un cambio en esa estrategia. Me parece, hay varios mecanismos en un proceso de negociación. ¿Por qué no se toma una iniciativa en donde
se le plantea al presidente Cerezo formalmente la solicitud de que se necesita el involucramiento del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, a través de su persona, para que comience haciendo las consultas, tanto con el presidente Ortega, es decir, el gobierno de Nicaragua, y por otra parte haga esas mismas consultas con la oposición nicaragüense. Tengo entendido... Eso es fundamental, Jaime. No, en ese punto tengo entendido, sí, de que ya hubo una conversación entre el cardenal y el señor Cerezo. Y hablaron por teléfono. Quebraron el hielo, como dice, se dice. Y Cerezo le aclaró al cardenal que yo en ningún momento iba a venir a sustituir a la conferencia episcopal, pero que sí quería ayudar a la conferencia episcopal a ver cómo se encontraba una solución y se restablecía el diálogo. Se habló por teléfono y quedaron en tener una segunda conversación, una segunda reunión que no se ha dado todavía. Estamos hablando de que eso fue hace unas cuantas semanas. Por eso que yo digo, es mi llamado. Pues, o sea, el cardenal y la conferencia episcopal, que goza de la credibilidad y el respaldo del 99% de los nicaragüenses, no puede ser un sujeto pasivo. Tiene que ser un sujeto activo. Y si la montaña no viene a mí, yo voy hacia la montaña. Entonces, no puede quedar el cardenal seguir y la conferencia episcopal seguir. Bueno, le mandamos una carta al presidente y el presidente estamos esperando que nos resuelva. Eso no puede continuar así el cardenal ni la conferencia episcopal mientras la opresión, mientras las barbaridades siguen echando presos todos los días a jóvenes. 13 personas en 4 días, 13 secuestros en 4 días. Mira, hay dos aspectos que yo creo que la Iglesia como tal debemos de ver su modo operandi y el nuestro, que es diferente. Nosotros somos laicos, de profesión laica y de convicciones laicas, ¿verdad? La Iglesia es una institución que no necesariamente va a hacer estas gestiones públicamente. Yo creo que esas gestiones, ya además de ese primer contacto que se dio con el expresidente Cerezo y el cardenal Brenes, puede ser que se esté continuando, que hay un intercambio de información. No, se quedó congelado, y por eso es mi llamado. Bueno, ahora, yo no tengo esa información hasta ese grado, pues, que hay un congelamiento, pero creo que se está tejiendo, Jaime, una serie de criterios que puedan ser inducivos para que se reinicie este proceso de conversaciones, no necesariamente las negociaciones. Démonos cuenta que la situación, tanto la correlación de fuerzas aquí en Nicaragua, que hay un estancamiento, por una parte. Por otra parte, hay una dimensión internacional que el gobierno ha perdido la iniciativa y a nivel de la opinión pública aquí en Nicaragua también, pero tiene esa capacidad coercitiva. Y esa es la condición que nosotros debemos de manejar en una forma extremadamente cuidadosa para inducirlo a que regrese a la mesa de negociaciones, número uno. Número dos, yo entiendo, podemos decir, la preocupación tuya, la alarma que tiene ante los hechos arbitrarios que se están dando, como son el arresto de personas sin ninguna mayor razón que por parte de una inercia, podemos decir ya de parte del gobierno. Sería muy importante si el gobierno también por su parte diera alguna señal eso es de que se está ralentizando, de que se le está poniendo un freno a esas acciones indiscriminadas. Eso es muy importante. Pero para el país, Nicaragua necesita que se establezcan las condiciones mínimas para que se pueda reiniciar ese diálogo. Y entremos realmente en un proceso de negociaciones calendarizado. ¿Qué quiero decir calendarizado? Que esperamos de que dentro de ciertos plazos se van obteniendo resultados. Eso es fundamental. Mira, a mí me preocupa en ese sentido, tú estás hablando, aquí tenemos el gobierno como uno de estos actores y por otra parte tenemos la oposición que está sentada al otro lado. Pero ¿qué es la oposición? ¿Cómo la podemos definir? Aquí creo que, Jaime, tiene que haber una reinvención de la identidad de esa oposición, porque no es, creo yo, plausible o que refleje la realidad político-social de Nicaragua,
los componentes de la llamada Alianza Cívica. La Alianza Cívica tiene grandes méritos, hemos llegado hasta este punto con esta organización, pero o esta aglomeración de diferentes entidades, pero se necesita ampliar su base social y política. No podemos continuar ya con la tesis de la exclusión absoluta de algunos actores sociales y políticos del país. Bueno, en ese sentido, ayer la buena noticia que hoy es que, por ejemplo, a solicitud que hicieron mucha gente, y ayer yo le hice el aire, Ciudadanos por la Libertad, por ejemplo, de un partido político, fue invitado a participar ya en la Unidad Azul y Blanco y aceptó a ser parte de la Unidad Azul y Blanco. Yo decía que la Unidad Azul y Blanco necesita más representatividad y necesita más balance, ¿verdad? Estamos inclinados hacia un lado, demasiado inclinados hacia un lado. Yo creo que Ciudadanos por la Libertad es fundamental su participación. Podrían participar otros partidos políticos que yo creo que en un acto patriótico, algunos de los actores de esos partidos que están siendo cuestionados podrían decir por el bien del país, para que se induzca ese proceso de negociación, nosotros tomaríamos distancia, nos apartaríamos. Yo creo que necesitamos tomar en consideración ciertos mecanismos, ser más creativos e incluir casualmente esos actores políticos. Mira, a estas alturas de la situación, Jaime, si tenemos aquí el secretario del SICA, junto con la conferencia episcopal en este diálogo, que se inicie, digamos, de una forma, llamémosle así, tímida, para poder sentar las bases que no se fracture nuevamente. Ese diálogo debe continuar a puertas cerradas. No podemos continuar en un proceso de negociación en donde esté en juego el futuro del país en una forma así como es un evento público. Indiscutiblemente hay dos factores. La presencia de esos testigos, de esos mediadores, impediría cualquier arreglo debajo de la mesa, que a algunas personas eso les preocupa mucho. Por la historia de este país, ¿verdad? Exacto, por los antecedentes que existen en este país. Pero hay una vieja máxima que dice, un error, dice, es la falta de experiencia, la repetición de errores es falta de criterio. Yo creo que la situación de precariedad que nos encontramos aquí en Nicaragua impediría que lleguemos de nuevamente a suicidarnos por segunda vez. Y la gente está clara, creo yo, que... de la enorme responsabilidad, la estigmatización que habría... Y además que la conferencia episcopal no se va a prestar a ningún chanchullo. No, ni tampoco creo yo que el secretario del sistema interamericano se podría prestar eso, porque su interés es mantener la respetabilidad de esa institución, aumentar la credibilidad del sistema centroamericano y no prestarse a un arreglo que ponga... La gente que sataniza la presencia de Cerezo, lo dice que Cerezo es muy amigo del presidente Ortega, pues pero goza de la confianza del presidente Ortega. Es lo que yo digo, Cerezo no podrá gozar de la confianza de los otros nicaragüenses, pues por lo menos hasta el momento. Se la va a ganar con su actuación. Pero si goza de la conferencia episcopal. Sí, Jaime, pero... cada uno debe tener a alguien de confianza ahí, loco. Jaime, fíjate bien que algo bien interesante lo que tú has dicho. El presidente Cerezo goza de la confianza del presidente Ortega. Y la conferencia episcopal, el presidente Ortega ha dicho en determinado momento que no goza de su plena confianza. Así que estamos en una situación de equilibrio relativo, exactamente. Entonces, por eso yo creo que señalé anteriormente las condiciones que pueden ser conducivas para que nos sentemos nuevamente en ese diálogo. La confianza entre las partes, el pragmatismo que debe existir entre las partes, y debemos de deponer posiciones dogmáticas. Ahora, en ese contexto me parece que es muy importante el hecho de que tú has señalado que la alianza que hasta ahora ha estado actuando de una forma bastante hermética y que ha sido refractaria a abrirse, creo que están casualmente aterrizando en la realidad. No tienen la suficiente capacidad ni la suficiente representatividad
como para decir somos los interlocutores únicos en ese eventual diálogo. Eso ha demostrado la alianza y en realidad la mayoría de las organizaciones que están ahí, representativas, ¿verdad? Porque hay algunas que son simbólicas nada más, han demostrado una enorme madurez. Bueno. Yo que he tenido la oportunidad de participar en las 2 asambleas grandes que han tenido, con vos, y he podido hablar y escuchar, he visto una enorme madurez, ¿verdad? En la dirigencia, bien consciente de que la prioridad número 1 es ahorita ver cómo hacer que el presidente Ortega entienda que tiene que adelantar las elecciones. Bueno, ahora, en relación a eso, mi criterio es el siguiente. El único tema de agenda que debe llevar ese proceso de negociaciones es la reforma del sistema electoral y el anticipo de las elecciones. La libertad de los presos políticos, sí. Esos son aspectos que están alrededor, digamos, del núcleo central de la columna vertebral, como son las medidas que se llaman para suscitar confianza. Después de eso, he escuchado una opinión que se pretende crear el sistema, el ordenamiento político, jurídico del Estado. ¿Eso le toca al nuevo gobierno? No, eso le toca a la nueva asamblea que debe de legislar para diseñar el nuevo Estado nicaragüense. Pero no compliquemos lo que ya de por sí está complicado. Pues se puede elegir creo que se puede elegir la terminología, esta nueva asamblea que se va a elegir. Legislativa con carácter constituyente. Sí, no hay ningún impedimento constitucional o jurídico que tenga esa característica. Y para ese y en ese propósito, leamos un poco lo que fueron los pactos de la Moncloa en España. Leamos lo que fue la concertación en Chile, que de ahí podemos sacar mucha enseñanza. Pero aquí tenemos que partir de lo siguiente, una agenda bien específica, con objetivos bien definidos, con un número de actores reducido, bajo un proceso de discrecionalidad. Los nicaragüenses no podemos inventar todo lo que han venido por siglos de historia, cómo deben de ser conducidos los procesos de negociación. Y fíjate que en los pactos de la Moncloa y en la concertación chilena habían actores políticos y sociales. Ese mismo modelo es el que podríamos aplicar aquí en Nicaragua. Y es el que tú, y me alegra mucho que estés señalando, que ya se está dando esa situación. Yo creo que es importante que invitemos a otros partidos que son representativos y no caigamos en la trampa de decir que van a venir los partidos en la Asamblea Nacional de Nicaragua, que son miembros del gobierno, que son aliados del gobierno, que son apéndices del gobierno, a ser uno de los actores en ese diálogo. No le convendría ni al gobierno, ni al país, ni tampoco creo yo que el secretario del SICA, ni la conferencia episcopal se prestarían a aceptar esa presencia. Pierde cualquier credibilidad que pueda tener. Exacto. Y por el mismo sentido de responsabilidad. Por otro lado, debemos de darnos cuenta que estamos corriendo contra el tiempo, pero que hay una oportunidad en esta legislación que va a ser aprobada en el Senado de los Estados Unidos. Concluyendo, Jaime, yo quiero decirte... 10 segundos. En 10 segundos. Si no se aprueba ahora en el mes de octubre, el Congreso regresa para una breve sesión después de las elecciones de noviembre y que entonces probablemente sería va a ser aprobado este año. Exactamente. Eso no cabe la menor duda. Bueno, le agradecemos a vos, Matamoros, le agradecemos a usted, amigo televidente, ya se sabe, mantengámonos firmes, vamos ganando, lo tenemos loco. Acuérdense que este domingo es la marcha a las 9 de la mañana en la Paul Jenny, así que nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano Nación, si Dios así lo permite.